El impulso a la pastoral de la santidad, su recuerdo en la iglesia particular, concretado en cuáles pueden ser las pautas también pastorales que podemos tener presente para el impulso de la santidad y la propagación de la santidad. Bueno, claro, lo primero que tenemos que tener claro es un principio dogmático, y es que la santidad es un don de Dios, ¿no? Es algo que Dios nos ha dado, es algo que recibimos y que desde esa vocación a la santidad que queda palpable en el capítulo 5 de Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, esa llamada universal a la santidad implica no solamente una recepción de don, sino una tarea a realizar, ¿no? Una santidad ontológica que recibimos y que viene ya desde nuestra creación y desde nuestra consagración en el bautismo, en continuidad. Aquí yo creo que habría que subrayar también otro segundo punto teológico muy importante, ¿no? Que es la continuidad entre lo natural y lo sobrenatural, que a veces tampoco dogmáticamente a lo largo de la historia de la teología se ha tenido claro, ¿no? Y más además con las disputas después de cómo interpretar el fin natural y sobrenatural, el primario y secundario de Santo Tomás de Aquino. Lo digo por los más cabezas más teológicas que pueden estar aquí escuchándome, ¿no? Esa continuidad y esa respuesta a esa vocación que cada uno en tarea tenemos que realizar. Eso es lo que los diccionarios de espiritualidad pues diferencian entre esa santidad recibida y esa perfección de la santidad que nosotros tenemos que ir realizando. Uno de los puntos que creo que es importante, sobre todo si queremos dar respuesta a la cuestión de la pastoral, una vez que he dicho esto un poco dogmático rapidísimamente, es que la santidad la tenemos que concretar en el tiempo y en el espacio. En el tiempo y en el espacio. Y la santidad también tiene una historia de comprensión. Una historia de comprensión. Ese es el sentido del primer punto que tenéis en el esquema, ¿no? Indudablemente, los primeros cristianos eran conscientes de que todos tenían una unidad vocacional, una consagración, una misión compartida. Por otra parte, también sabemos que en los textos de la Sagrada Escritura, especialmente con San Pablo, nos encontramos como los primeros cristianos son llamados los santos, el consagrado de Dios, con cierta también relación a ese sentido griego agios en el que también está el apartado, ¿no? Pero el santo de Dios es mucho más que la sacralidad del apartado. El santo de Dios es la presencia de Dios en nosotros por la ley de la encarnación. Entonces, la santidad cristiana es mucho más que la separación, que la sacralidad. Es mucho más. Y esto es una cosa que tenemos que también... Creo que es una cosa actual que tenemos que tener presente, porque la medida que nos quedemos en la sacralidad, que es una cuestión muy cómoda, muy de certezas, pues estamos perdiendo lo originario de la santidad cristiana. Y la santidad cristiana es algo originalmente totalmente distinto. Es Dios que sale a nuestro encuentro, Dios que se hace hombre. No es que el hombre busca a Dios y quiere entrar simplemente en una especie de purificación y se aparta, ¿no? Como podrían ser las otras religiones. Si es que, como siguiendo a Ratzinger, podemos decir que nosotros somos una religión, o más bien somos otra cosa. Somos la verdad que se hace presente, que irrumpe en la historia, porque la historia le pertenece a Dios, ¿no? Por eso la santidad también, tenemos que tener otra cuestión que le gustaba decir a Ratzinger, pero que el mismo Moltmann a veces lo dice, ¿no? Dios tiene derecho de nosotros. Tiene derecho de nosotros. Porque Él nos ha creado, porque Él nos redime, continuidad, como os decía antes, porque Él es el Cristo, en Cristo Jesús es el que se hace hombre,
santificando toda la humanidad, haciendo una consagración especial. Por eso tiene sentido las citas, tengo aquí unas cuantas citas de San Pablo que no me voy a detener, y me creéis y sabéis que San Pablo pues, nos llama a los cristianos los santos, los santos. Miembros de una iglesia en la consagración bautismal, los santos están en la iglesia. Esto es importante también. Y también en la práctica, ¿no? Porque cuántas veces hemos oído, dice, bueno, en la iglesia, menudos pájaros que hay por ahí sueltos, ¿no? Haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen. Pues a lo mejor hay que recordar lo que decía San Juan María Vianney. Voy a citar varios santos a lo largo de la ponencia. Pues bueno, porque si he dicho que creo que hay que situar la santidad en lo concreto y en la historia, pues lo mejor es citar a los santos, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas pastorales, como voy a decir, que hay que hacer. Hay que hacer una información, un conocimiento de la santidad en los santos, porque realmente lo concreto, lo personal es lo que existe, lo que tiene consistencia, lo que tiene materialidad, ¿no? Decía San Juan María Vianney, hombre, si buscas a un santo, no pierdas el tiempo buscándole por ahí y tal y cual, ¿no? Vete a los que van a comulgar a la iglesia, en la iglesia. ¿Alguno de ellos era un pájaro pinto? Pues sí, puede ser que sí. Pero, hombre, si quieres acertar rápidamente en encontrar un santo, busca a aquellos que van a la iglesia, que están en la iglesia, aquellos que comulgan, aquellos que participan, que por otra parte es la mejor manera de hacerse cristiano, como también decía San Agustín. ¿Quieres hacerte cristiano? Empieza a vivir como cristiano. Empieza a celebrar como cristiano. Empieza a hacer las prácticas de los cristianos. Porque el cristiano, como también sabemos, se hace. Esta unidad en la diversidad, porque claro, la iglesia cuando se funda, los primeros cristianos, hemos dicho, todos son los santos, todos eran conscientes de esa misión común, en una iglesia, eso sí, estructurada, no vamos a entrar ahora en los procesos históricos de cómo se va diferenciando el orden sacerdotal, no, porque tampoco tiene sentido en esos inicios eclesiales, es decir, era algo que a ellos tampoco les preocupaba. Si nos situamos históricamente ahí, lo que tenemos es esa unidad jerarquizada, estructurada, diferenciada, pero con una unidad en la misión, en ser santos, que somos los consagrados. Los primeros siglos, enseguida, la imagen del santo, el modelo del santo es el mártir, lo sabemos bien, luego están los eremitas y posiblemente los historiadores, el mismo Walter Casper señala un momento crucial para que se rompa esa comprensión de unidad, el momento en que el cristianismo pasa a ser religión oficial. Entonces, cuando empieza a ser religión oficial, pues, bueno, pues esto es la vida misma también. Por eso la santidad es histórica, ¿no? Como digo, ¿no? Empieza a romperse esa unidad. Empieza una clericalización que va realizando una separación, de tal manera que el lego se separa del sabio, la iglesia docente de la discente, aquellos que acogen, son los elegidos y que empiezan a tener, dice Casper, la tentación de hacerse funcionarios, que son los clérigos. Y entonces empieza a romper esa relación. Parece que la santidad es para aquellos que han hecho una opción de vida clericalizada. Y eso llega hasta 1917 en el Código de Derecho Canónico. Esto es una cosa que le gusta mucho a mi maestro, José Román Flecha, y lo voy a citar, porque dice José Román Flecha, claro, hasta 1917 en el Código de Derecho Canónico se decía que estaban los de vida perfecta, que eran los religiosos. Ni los sacerdotes seculares. Los demás está claro que éramos imperfectos. Bueno, si está hasta el Código de 1917, por lo tanto, no nos tenemos que asustar del asunto, ¿no? Es verdad que tenemos esa frase también de von Balthasar que señala cómo hay una unidad
entre teología y espiritualidad que se rompe en la Edad Media. Es decir, ciertas huellas, signos de unidad. Pero si lo veis, el mismo ejemplo nos lo da, ¿no? Teología y espiritualidad son aquellos que son clérigos, por lo menos clérigos, Entonces ya hay una selección, los legos, los que no están en la vida religiosa, van separándose de ese ideal de santidad, ¿no? Por eso llegamos a la Edad Media con ese monopolio clerical y el abandono de la santidad, aquellos que yo sitúo en tres fuerzas, ¿no? Que son las tres fuerzas humanas. Y entonces, claro, aquí lo que se produce es esa ruptura que antes he dicho que no hay que romper, la continuidad entre creación y redención. Claro, los que se dedican a las cosas simplemente creadas, los que se dedican al poder, entonces tenemos históricamente todas las cuestiones de las investiduras, la lucha con el poder temporal, el poder espiritual, los que se dedican a la familia, y esto implica también una relación con la sexualidad, el matrimonio, el sacramento del matrimonio, y los que se dedican al comercio. Es decir, los que se dedican al poder, al tener y al placer. Claro, ahí no entra la santidad. La santidad está destinada en ese momento histórico para aquellos que han renunciado por los consejos evangélicos a estas realidades, ¿no? Que por otra parte, los que se dedicaban a la renuncia de esta parte tienen que luchar contra ello. Porque el poder, el tener y el placer es algo que tenemos desde que nacemos, nuevamente la creación, ¿no? Es ese pecado original en el cual, antes casi de aprender a decir papá y mamá, todos nosotros, todos, es decir, lo que se separa teóricamente, incluso en la vida de la Iglesia, la creación no lo separa. Todos nosotros, casi antes de aprender a decir papá y mamá, empezamos a decir mío, no mío, quiero, no quiero, gusta, no gusta. Gusta, no gusta, el placer. Mío, no mío, el tener. Quiero, no quiero, el poder. Está ahí, es que está ahí. Está ahí desde el principio. Y lo tenemos todos. Está ahí. Y pues lo que pasa es que se había apartado. Esto tiene sus, como digo, en el plano del poder, un momento para subrayar históricamente el problema de las investiduras en el siglo X y el siglo XI, la familia y cómo se estructura el sacramento del matrimonio y cómo se vive la sexualidad, donde podríamos subrayar el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es interesantísimo, ¿no? Porque resuelve, aparte de la confrontación con el mundo protestante, una problemática fuerte que había en esa época, que es, bueno, claro, los matrimonios. Hay muchos matrimonios que están ocultos. A nosotros nos parece que es utópico, pero no era nada utópico. Es tan poco utópico que los países protestantes acogen la doctrina de Trento con una sola diferencia. La solución de Trento la acogen civilmente, menos con la diferencia de que no es un sacramento, claro. Es decir, dicen, oh, estos católicos, qué listos son, vamos a cogerlo, ¿no? Y luego el comercio, ¿no? El comercio, fijaos, toda la evolución de la usura y el concepto de usura, cómo se entiende el comercio, el cambio que se da con el descubrimiento del Nuevo Mundo, la aparición de la bolsa, lo financiero en el siglo XVII, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, ¿no? Pero ahí también hay que vivir la santidad, ¿no? Y la usura también sigue presente. Yo suelo decir que, claro, normalmente cuando la crisis del 2008 no nos dábamos cuenta de que la usura, tal como la había definido Santo Tomás de Aquino, aunque nadie puede seguir las posturas de Santo Tomás de Aquino porque su comercio era el del siglo XII-XIII, que no es el nuestro, pero la esencia de lo que es usura, sacar dinero por dinero, ahí estaba. Y ahí estaba la burbuja financiera, y ahí estaba la burbuja del ladrillo, y ahí estaba también nuestra manera de vivir todas esas realidades desde la santidad o no la santidad, porque ahí es donde nos tenemos que implicar también, en lo concreto, en lo concreto de cada uno. De todas maneras, además la santidad implica lo que decía Rousseau,
con respecto a estas tres realidades, estas tres fuerzas, aunque estaban apartadas de la santidad, además la experiencia del fracaso. Porque al final, decía Rousseau, cuando uno se hace mayor, descubre que tiene conocimiento sin sabiduría, que tiene honor sin virtud. Esto no tiene nada que ver con la política, pero aquí se podría aplicar también el poder. Honor sin virtud y placer sin dicha. Esto es muy fuerte, ¿eh? Imaginaos un placer sin dicha. Bueno, pues estas son esas tres tensiones, ¿no? En la modernidad y la santidad, una pareja que no llegó al altar. Realmente la modernidad, el liberalismo, la separación entre la espiritualidad y la moral, es algo que siempre ahora se estudia mucho, ¿no? Se vivió una moral que era la de mínimos para aquellos que no están llamados a la santidad, que son los clérigos, y una espiritualidad a la que estaban solamente destinados aquellos que habían hecho una opción verdaderamente por ello, como ya hemos dicho, ¿no? Llegamos voy a ir rapidísimo, al punto 4, la llamada universal a la santidad, la unidad en la diversidad. Yo creo que aquí es importante nuevamente por recordar que esta llamada universal a la santidad del Concilio Vaticano II lo que nos está haciendo es una solicitud, una petición de volver a nuestros orígenes, a esa unidad en la misión, a recibir esa vocación cada uno, que es una vocación para todos los bautizados, en la diversidad y estructuradamente como era originalmente. Esto nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Bueno, porque llevamos muchos siglos en que esto no se ha dado. Y porque posiblemente la otra manera es la más mundana y nosotros somos mundanos. Es decir, hay que esforzarse en la santidad. Y hay que esforzarse a ser signo de contradicción. Pero principalmente contra nosotros mismos, porque cada uno de nosotros no rompemos el techo cultural en el que nacemos. Y entonces a nosotros lo que nos sale es, pues lo que no se puede decir es esta sociedad posmoderna. Cuidado, que la sociedad posmoderna eres tú. A lo mejor no te has dado cuenta, pero es porque no te has mirado al espejo. Haz mejor examen de conciencia porque tú eres posmoderno. Y a todos nos gusta la posverdad. Si queremos ser santos, tenemos que partir de la idea de que tenemos que hacer un buen examen de conciencia para reconocer que pertenecemos a esta sociedad que nos ha tocado vivir. Porque otra posición es hablar de premodernidades. Esto le gustaba mucho a Fernando Sebastián, ¿no? Decía, hay algunos que se empeñan en hablar contra la modernidad, pero son premodernos, con un problema, que es que además nadie quiere ir a la Edad Media, sobre todo si tienes una apendicitis. Entonces, la santidad tiene que estar concretada en el momento, ¿no? Esto no quiere decir que a lo largo de la historia, lógicamente, hubiera habido manifestaciones de santidad en aquellos que no habían tomado los consejos evangélicos. Estamos en Madrid y tenemos que recorrer a San Isidro Labrador y a su mujer, Santa María de la Cabeza. Claro, ¿cómo no? O, por ejemplo, podríamos recorrer a Francisco de Sales y su introducción a la vida devota. O la llamada a la santidad en el trabajo y el de Escrivá de Balaguer, está ahí, eso son manifestaciones. Y llegamos al Concilio Vaticano II y llegamos también a esa realidad de los institutos seculares que, que quieren de una manera, en cuanto signo, porque lógicamente ninguno de ellos son exactamente laicos sin más. No me voy a meter en el berenjenal de todo esto en el Código de Derecho Canónico, porque hay un berenjenal en el del 83 con esto de los institutos seculares, laicos, religiosos y tal, que, bueno, se lo dejo a los especialistas en Derecho Canónico. Pero desde luego son un signo de llamada. Atención, estamos llamados a la santidad. Cada uno en su puesto, a ser santos, a hacer presente a Cristo, porque Cristo ha querido hacerse presente en nosotros y porque, como he dicho anteriormente, no solamente eso, es un derecho de Dios con respecto a nosotros. Punto segundo, la esencia de lo santo a la luz del Evangelio y la tradición. Claro, esta consagración, en el fondo, es recibir, ser conscientes
de que nosotros hemos sido identificados con Cristo, que desde el bautismo somos otro Cristo, que desde el bautismo hemos sido ahogados en las aguas del bautismo para morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo, y que tenemos que hacer que somos cristoforos, ¿no? Y por lo tanto, que también en esa medida nosotros tenemos que hacer consciente en cada uno de nosotros esa consagración que cito de Isaías y que sabemos de los comienzos de los evangelios en la sinagoga de Cafarnaún. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha llamado a dar noticia de la liberación, de dar la vida, de curar a los enfermos, de liberar a los pobres. Es decir, cuidado, porque no nos podemos quedar. Es una tentación. Ahora la tentación muchas veces es, bueno, pues sí, yo sí creo en la consagración, sí creo en que soy otro Cristo, sí creo que me puedo salvar, sí creo que soy un santo, y que puedo desarrollar la santidad, pero no me comprometo en la unidad de misión que he dicho que tenían los primeros cristianos, es decir, la misión. Porque un santo se hace santo en la misión. Se hace santo viviendo, pues por ejemplo, lo que nos acaba de regalar el Papa León XIV, recogiendo el material del Papa Francisco en Dilexicte. Y ahí, bueno, nos dice, ¿quieres ser santo? Pues si Cristo ha elegido a los más pobres, ser santo significa que el pobre es sujeto teológico, mira a través de los ojos del pobre, porque posiblemente entonces verás la vida y el mundo de una manera distinta, pero esa manera distinta es el modo que tú tienes que ir realizando para realizar la misión de la Iglesia y de Cristo, que es el modo de hacerse santo como sacerdote, profeta y como rey. Por lo tanto, hemos recibido la consagración, nos identificamos con el mensajero, tenemos que hacer práctico el mensaje. El mensaje, ¿y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente, voy a ir en esto mucho más rápido, pues a través del mensaje de las bienaventuranzas, las obras de misericordia, la regla de oro y lo que nos decía Gaudete Exsultate del Papa Francisco. ¿Cómo se hace uno santo? Creyéndose las bienaventuranzas. Luego voy a hablar de la santidad y la catequesis. Nuestros niños saben los mandamientos. A lo mejor los curas hace unos años fueron unos periodistas a preguntar en la plaza de San Pedro a los curas si sabían los mandamientos. Se llevaron un chasco porque había algunos curas que no se sabían los mandamientos. O se los sabían ahí a medias. Del tercero pasaban al séptimo, del tal cual, una cosa así. Sí, yo me llevé una sorpresa cuando lo vi en televisión, hará unos 10 o 12 años, ¿no? Bueno, pero yo creo que en las catequesis sí, los niños sí que se aprenden los sacramentos, ¿no? El otro día en misa, en el pueblo donde yo digo misa en Burgos, había unos pocos niños, digo, hoy aquí voy a cambiar la homilía, la voy a hacer para niños, ¿no? Y como era sobre la oración, ¿os sabéis el Padre Nuestro? Yo sí. Va otro y dice, a mí se me ha olvidado ya. Bueno, pues hay que practicar, hay que rezar el Padre Nuestro, ¿no? Pues es que se nos olvida. Pero, ¿y se saben las bienaventuranzas? Porque esa es la pregunta a la que quería yo llegar. Pero lo específicamente nuestro son las bienaventuranzas. Primero porque las bienaventuranzas nos enseñan fundamentalmente quién es Dios, qué es lo que le importa a Dios, cómo es Dios. Él es el santo, Él es el único santo, es el que nos santifica, es el que nos consagra. Las bienaventuranzas lo primero que nos dicen, casi, algunos autores dicen casi con una especie de pasiva divina, nos están diciendo que si yo soy capaz de ser misericordioso y debo dar misericordia a los demás, es porque Él antes me ha misericordiosado, o algo así, podríamos decir. Es la acción de Dios en nosotros, primeramente, las bienaventuranzas. Una acción de Dios que me capacita para recibir la promesa y el cumplimiento en cada una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, promesa, porque ellos verán a Dios, cumplimiento.
Pero ¿quién es el que me limpia a mí el corazón? Dios. Y ese es el que me capacita. El que me capacita para ser limpio de corazón y el que me capacita para luego también limpiar yo el corazón a los demás. Porque además las bienaventuranzas es una cosa muy... Si antes hemos dicho que todos tenemos el tener, el poder y el placer, pues también es verdad que todos lloramos, que todos hemos recibido injusticias o creemos que las hemos recibido, que todos nos sentimos pobres o nos hemos sentido pobres, que todos necesitamos muchas veces que nos pacifiquen, que todos hemos llorado, que todos, incluso la novena bienaventuranza, por así decirlo, en Mateo, hemos sido, siendo cristianos, a veces despreciados por ser cristianos. Pero de la misma manera que todos necesitamos que alguna vez alguien tenga misericordia con nosotros para que nuestro corazón herido se sienta calmado, también es verdad que tenemos que ser lo suficientemente responsables para descubrir las lágrimas del que está a nuestro lado para enjugárselas. Las bienaventuranzas son consuelo, pero son también responsabilidad. Igual que el protocolo de la salvación de la misericordia, así lo llamaba el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, el protocolo de la salvación, que no es otro que el de la misericordia. Dar el corazón a aquel en que se siente con necesidad. Nos viene muy bien el final del capítulo 5 de las bienaventuranzas: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, el juego además es bastante aristotélico, porque claro, está en griego y en realidad coincide muy bien con el ritmo aristotélico tomista de que la santidad es una realidad dinámica, que uno crece tendiendo hacia el telos, que es Dios, teleien, realizando el telos dinámicamente y creciendo, madurando virtuosamente. Ese es el ser perfecto, es el hombre virtuoso, ¿no? Pero en Lucas lo sabemos bien, ese sed perfectos como vuestro Padre Celestial perfecto es sed misericordiosos, es decir, que el modo de perfección es la misericordia, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Por eso decía Santo Tomás de Aquino que en el mundo de la práctica, la virtud más importante, de la acción, ya es de la acción, la virtud más importante, después de haber dicho que era la justicia, la prudencia y la fe y la esperanza y la caridad, dice, sí, todo eso, pero a la acción, la misericordia, ¿no? La misericordia. La regla de oro, el mártir en Cristo. Ayer está en exposición en la Universidad Pontificia de Salamanca ahora mismo una tesis doctoral sobre Karol Wojtyla y la regla de oro en Cristo Jesús, ¿no? Bien, pues claro, la regla de oro en todos lo conocemos, ¿no? El mismo Jesús cita esa regla de oro de Confucio, ¿no? Que parece ser que es el primero que la escribió, la puso: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, no hagas a los demás lo que no te... Claro, eso ya es bastante avanzado. Pero es que para la santidad del cristiano, esa identificación con el cristiano, que se ve en ese modelo que es el mártir con la sangre, dando testimonio de Cristo, el que da la vida también por el Evangelio en todas las facetas, aunque sea en la virtud de la caridad, etcétera, etcétera, esa regla de oro en Cristo Jesús va mucho más allá. Ama a los enemigos. Eso también parece que hay un rastro por las Vedas hindúes. Pero reza por el enemigo, por el que te quiere mal. Eso es bastante original de Jesús. Y luego, la regla de oro de Jesús, y aquí viene el misterio terrible y fascinante para cada uno de nosotros y nuestra santidad, es: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Claro. ¿Y cómo nos ha amado Cristo Jesús? El justo injustamente ajusticiado en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la regla de oro del cristiano. Esa es la santidad del cristiano.
la radicalidad del cristiano. En las tres dimensiones que he dicho antes, del poder, el tener y del placer también, claro. No, bueno, voy a esperar a que vengan los malos a que me maten. No. Uno no es mártir, uno no es santo porque es mártir porque ya es santo. Luego, bueno, Dios puede hacer santo porque Él es el que nos consagra, ¿no? Pero para nosotros en la vida real hay que ser conscientes de eso, ¿no? El que es mártir porque ya ha luchado por la santidad, porque ha querido ser santo. A nadie le sale una ética trascendental como la que diría Karl Rahner si uno no es santo. Ya. Desde Maximiliano Kolbe, que yo le pongo normalmente en mis clases siempre como un ejemplo de ética trascendental, es santo y es mártir porque, claro, desde la perspectiva ética, sustituir a alguien que pide clemencia, bueno, pues mira, yo éticamente como absoluto moral a mí nadie me pide que les vaya a sustituir. Pero en mi conciencia trascendental, en mi conciencia como cristiano, ¿qué me pide Dios a mí, Maximiliano Kolbe, aquí en Auschwitz? Sustituirle. O Santa Diana Beretta Moya. Claro que según el principio de doble efecto se puede extirpar el útero y perder el feto. Sí. Eso que mal llamamos aborto terapéutico, ¿no? Pero aquí tenemos esta santa médica que dice, bueno, pues yo, aunque pueda eso, voy a vivir heroicamente las virtudes de maternidad, de caridad, y sigo adelante hasta que dé a luz y luego ya pondremos los tratamientos que tengamos que poner. O Óscar Romero, que podríamos llamar que es un mártir de la justicia social o de la ley natural en su aspecto social. Estos son los santos. Estos son los de la regla de oro de Jesucristo. Y están los santos de la puerta de al lado. Lo que pasa es que los de la puerta de al lado, entiéndase bien, el de la puerta de al lado también soy yo. Es decir, porque yo estoy a la puerta de al lado de Fernando, pero Fernando está a la puerta de al lado mío. Es nuevamente la responsabilidad, el consuelo y la responsabilidad. Hombre, que Fernando puede ser santo, ¡joder, qué bien! Pero bueno, no consiste en eso, es que yo puedo ser santo. Los santos en su lugar, tercer punto, los santos en su lugar. Bueno, esto es lo que os quería... Bueno, aquí hay una novedad impresionante en la santidad. Algunos con mal colmillo, pues a lo mejor dicen, bueno, los santos. Bueno, realmente esto de los santos, pues es una proyección de la conciencia humana y de un grupo social, sociológico, que son estos que se llamaron los cristianos después por Antioquía. Y entonces, bueno, pues como había cultos paganos, y entonces pues no se les ocurrió otra idea de que hacer como ya no hay un politeísmo, pero bueno, no viene mal, ¿no? Ciertas cosas de la vida, ponérselo a algún patrón, pues se inventaron esto, se les ocurrió esto de la santidad y tal, ¿no? Bueno, pues eso es, claro, una ideología que la aplicas a una cosa que ocurre después a tal, ¿no? Os recomiendo un libro que es interesantísimo, además no es que sea confesional, que es Peter Brown, muchos le conoceréis, El culto a los santos, ¿no? Está publicado en Sígueme, ¿no? Y ahí dicen, de eso nada, Eso nada, los santos, el culto a los santos, porque los cristianos quisieron esto, porque descubrieron una presencia y una potencia en esos amigos de camino en la vida, porque claro, los santos, y empiezan a hacer un culto a los santos, pero los santos a ningún santo se deifica. Ni se queda como una mera fuerza astral o New Age gnóstica. No. Los santos son compañeros del camino que han tenido las experiencias del camino como nosotros, que nos siguen iluminando, son presencia y son potencia para seguir su ejemplo. Pero yo lo que quiero hacer es hacer presente a Cristo. Bien, por lo tanto, por eso es tan importante los santos en su lugar, porque es como les podemos comprender. El santo, como digo, es Dios que en el Antiguo Testamento se hace presente y que incluso en el Antiguo Testamento santifica los lugares. La zarza ardiendo, estás en un lugar santo. Los lugares, por eso hay que descubrir los lugares de los santos, ¿no?
El pueblo de Israel es también un lugar santo y es un ente, podríamos decir jurídicamente, una persona jurídica santa, ¿no? Como también es santa también la Iglesia, ¿no? Él, que es el santo de Dios, comunica la santidad a los hombres. Y Cristo es nuestra santificación en la revelación de la encarnación. El santo en su lugar, pues nuevamente, fijaos, nos lleva a que es muy difícil entender la santidad de Thomas Becket si no conocemos la historia de Thomas Becket. La relación con la amistad con el rey, etcétera, etcétera. Su asesinato. O conocemos la historia, o es Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. O conocemos su historia filosófica, su interrogante por su vida, ¿no? Y su procedencia judía, y lo que significa sus estudios sobre la cruz, o no entenderemos muy bien quién es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. O, cómo no, los mártires de la Guerra Civil Española. O les situamos o no entenderemos absolutamente nada. Pero si les situamos, lo entenderemos perfectamente. Cuando nos los quieren descolocar, pues es cuando empiezan los problemas. Por lo tanto, también es una santidad que está en la vida, en lo dinámico, en la historia, en lo sorpresivo, en el impacto que produce en la historia, en la adaptación a los aconteceres, en la inteligencia cristiana que ellos realizaron para adaptarse y para vivir su fe en el momento concreto. Por eso hay que contar la santidad. Esto es importantísimo. No contamos la santidad. Y a veces los santos, el culto de los santos no se puede quedar en devoción. No se puede quedar solo en devoción, sino que es fe. Y es una fe activa. Y eso hay que contarlo. Como uno cuenta las buenas cosas que le ocurren en la vida. Pero si no contamos la santidad, los santos nos hablan, nos invitan a invitarlos y por lo tanto son inspiradores de nuestra vida. Y por eso tenemos que observar los caminos que ellos han recorrido y atrevernos, nos interpelan y nosotros atrevernos a seguirlos. Pero para eso tenemos que enterarnos y que nos lo cuenten. Voy a saltar un poco a uno de los puntos finales, que hablo de la santidad y la catequesis. Claro, pero si no lo contamos, lo del eunuco y Felipe, ¿no? Paradigma de la catequesis. ¿Cómo si no tengo a nadie que me lo explique? No tenemos que tener miedo a los santos. Ni a que a veces me dicen, bueno, pero es que algunos santos. Bueno, hay veces que sí, que hemos presentado a los santos de una manera bobalicona, ¿no? Bueno, pues para eso ya estamos maduros para presentar a los santos con la garra y la fuerza que tienen que tener, no bobaliconamente. Y por lo tanto hay que celebrar la santidad. Esto es importantísimo. Un cristiano celebra, y celebra litúrgicamente, como también voy a decir posteriormente, ¿no? Haciendo memoria y haciendo fiesta. Y aquí voy a decir lo que decía Monseñor Cidarda, que lo sé, el primero que se lo oí, luego todo el mundo lo dice, pero el primero que se lo oí yo fui a Cidarda, ¿no? Y la fiesta se nota en la misa y en la mesa. Pues hay que celebrarlo, porque la santidad tiene que ser alegría. Un santo triste es un triste santo. Por eso hay que estar en la liturgia de los santos, cocelebrando todo el pueblo de Dios. A mí me gusta muchísimo esta palabra de Baltasar, ¿no? De von Baltasar. Desde el sacerdocio bautismal, litúrgicamente, cocelebramos. Los curas decimos que concelebramos, pero cocelebramos. Todo el pueblo de Dios cocelebra. Y por eso vivimos nuestra santidad concelebrándola. Claro, esto ya es para también para que nosotros, los que concelebramos, nos hagamos también un examen de conciencia de si conseguimos y todos nos ayudamos para cocelebrar en la liturgia, si nos sentimos cocelebrantes. Porque en la medida de eso estamos realizando y haciendo presente memorial de la santidad y haciéndonos presente también santos, la santidad en nosotros.
hay que celebrar la santidad y hay que celebrar las letanías de la santidad, las letanías de los santos. Mirad, Dilexite no creo yo que vaya a ser, bueno, no sé si esto es muy políticamente correcto, ¿no? Sobre todo cuando ha salido un documento, pues no creo que vaya a ser el documento de los documentos del magisterio, pero desde luego estoy convencido de que es una exhortación apostólica que puede hacer mucho bien en nuestras comunidades, porque además, a partir del capítulo 3, si no recuerdo mal, es una introducción del capítulo 3 y una introducción en el capítulo 3, me parece que es así, recordar, empieza esa historia de la caridad, de la santidad, diacrónicamente. Eso pedagógicamente es lo más sencillo y lo que hemos olvidado, porque como hemos aborrecido la historia, pero qué bien, ¿no? Luego viene la doctrina social de la Iglesia, ahí en unas paginitas también. Yo creo que puede hacer muchísimo bien en nuestras comunidades repasar esa letanía de santos de la caridad, si no les conocemos. Si no conocemos muy bien quiénes son. Yo sí, San Juan Bautista de la Salle, claro, estuve 18 años en el colegio, pues claro. Pero bueno, aparte, conocemos los santos. Y luego hay que teologizar la santidad. Y hay que teologizarla desde las virtudes de la fe y la esperanza y la caridad, desde el conocimiento del Concilio Vaticano II, desde la teología de la caridad. Y dejo para el final una cosa que a lo mejor tenía que haber dicho antes de toda esta teologizar la santidad, que es la teología del laicado. Ay, ¿pero eso existe? Esa teología del laicado que comenzó en los años 20 con fuerza, ¿no? Jalones para el laicado de Congar, que llega al Concilio Vaticano II, y podemos decir que con Christe Fidelis Laici hay ¡pum!, parón, borrón, y ahí se paró. No hemos avanzado nada en la teología del laicado. Aquí es donde viene mi reivindicación. No hemos avanzado nada en la teología del laicado. Propuestas pastorales para impulsar el culto a los santos y la santidad en el hoy. Bien, pues estas propuestas pastorales tienen un primer punto que es impulsar el culto a los santos desde la narratividad y los relatos. Decía Charles Peguy que somos una parábola. Decía Ronald Tolkien, el Señor de los Anillos, dame un nombre y te contaré una historia. Ahora en el mundo de la ética se habla mucho de la ética de la narratividad, ¿no? Y en el mundo político, pero en un sentido que ya no me gusta tanto, se habla del relato. Y el que tiene el relato tiene el dominio de las cosas, ¿no? Eso es posmodernidad. Pero estamos en ese. Decía Carl Lewis, que el Evangelio le parecía aburrido. Eso no se suele decir porque es políticamente correcto y te metes con Lewis, ¿no? Y por eso posiblemente Lewis, sin embargo, escribe Crónicas de Narnia, y Crónicas de Narnia es un evangelio. Posiblemente a él le gustaban los leones y tal. Bueno. Aquí lo importante es que entremos en los relatos de la santidad, ¿no? Y para eso es necesario conocer los santos de la iglesia local. En Burgos tenemos la suerte de que hubo un sacerdote ya fallecido, fue uno de los peritos del Concilio Vaticano II, que fue con el obispo de Burgos, don II, y fue don Nicolás López Martínez, ¿no? Además hizo la licenciatura en la Pontificia de Salamanca y el doctorado, y lo voy a subrayar, ¿no? Bueno, pues Nicolás López, ya fallecido, pues se dedicó, entre otras cosas, él era historiador de la Iglesia, los santos de la diócesis. Muchísimos. Claro, él llega a la conclusión de que muchos santos son leyendas, son tal, pero también son importantes si los situamos en su sitio, ¿no? Claro, no vamos ahora a celebrar un santo que no tenemos claro su existencia, y no le vamos a poner el nombre de una parroquia al santo este, ¿no? En Burgos tuvimos un caso muy curioso, ¿no? Porque el pueblo quería que la parroquia se llamase, no voy a decir el nombre, porque si no algunos a lo mejor se llevan un chasco. Esta parroquia se tiene que llamar como el barrio.
y don Santiago Martínez Acebes, que es el que me ordenó y al que tengo tanto yo cariño, don Santiago Martínez Acebes, el hombre estaba todo apurado, ¿no? Y, pues es que ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo que ese santo está descatalogado? Vamos a ponerle Santo Domingo de la Calzada, que es el Camino de Santiago y tal. Bueno, más o menos, más o menos. Pero todas estas realidades de santidad, en el fondo también es una necesidad del ser humano de santificar, de iluminar desde la fe tantos aconteceres de la existencia. No hay que relegarlo sin más, pero sí que hay que hacer también un estudio crítico de ello. Hay que conocer a los santos de la iglesia local y qué nos dicen, ¿no? ¿Qué nos dice Santa Casilda en Burgos? A lo mejor si conocéis Burgos, pues el santuario de Santa Casilda. O qué nos dice San Rafael Arnaiz en el día de hoy, ¿no? Solo Dios. Conocer también los grandes santos de la historia. Hay que conocerles. Y aquí pues no me voy a detener porque vuelvo a hacer referencia a Arilesite. Conocer los santos en la catequesis. Hemos dicho que estamos dentro de la narratividad y de los relatos. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Historia. Historias, historia, relatos. La mejor manera, somos una parábola, Charles Peguy, de transmitir los valores, los bienes, mejor, a mí me gustan más los bienes, las virtudes, son con los relatos. Hay que volver a las catequesis. Yo pertenezco a la Asociación de Catequetas también. Yo por pertenecer, pero bueno, no, tengo un pequeño afán por la catequesis, ¿no? Hay que volver a las historias, porque la mejor manera de transmitir los bienes o cómo tienes que actuar ante distintos acontecimientos y dificultades en la vida es que te hayan contado una historia donde ya ha sido resuelta. Y es que además eso ya es que nos creemos que nuestras películas son únicas. Pero en nuestra película ya la han pasado 20.000 personas igual. Hay experiencias de lo que te pasa. Y como hay experiencias, si tú conoces cómo se resuelve esa experiencia, la resolverás. Y si el relato que te han contado no es de santos, pues la resolverás no con la santidad, lo resolverás, pues yo qué sé, con la corrupción. Claro. Dice, estamos muy serios, ¿no? Dice el ministro de Francia que fue, el español fue a ver al ministro de Francia y le enseñó su casa. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Tal. Dice, pero con el sueldo de ministro tú has llegado a tener tanto. Dice, mira, abre la ventana, ¿no? ¡Pah! Mira, ¿ves esa autopista con 3 direcciones para un lado y para 3 sentidos para uno y para otro? Dice, pues no, la verdad yo no veo más que una autovía con 2. Dice, la tercera aquí. Claro, al año va a los 2 años va el ministro de Francia, donde el español. Digo, joder, eso sí que es una casa terrible, ¿no? Digo, oye, pero entonces tú, ¿cómo lo has hecho? Dice, mira, que te lo enseño. ¡Pah! Le abre la ventana y dice, ¿ves esa carretera de 2 sentidos para uno y para otro? Pues no veo absolutamente nada. Dice, todo aquí. Claro, cada uno luego resuelve sus cosas con el relato que lo han contado. O el relato es el de la santidad o el de los santos. La experiencia de la iglesia, que son los nuestros. Pues los santos son los nuestros, son los mejores hijos de nuestra historia, de nuestra comunidad, son nuestra historia. Por lo tanto hay que conocerles. Y de la misma manera que hay que conocer los relatos de la Biblia, hay que conocer los relatos de los santos. Hay que conocer la historia de la iglesia. Es la mejor manera de transmitir cómo tenemos que dar respuesta a los problemas y a los dilemas morales, éticos, personales, comunitarios en cualquier momento histórico. Porque mirad, esto también tenemos que estar convencidos, tenemos un haber en nuestra cuenta de gasto que es muy grande, mucho más que el debe, porque no sé por qué nos empeñamos siempre en la cuenta del deber, de lo que debemos, quiero decir, un haber en que hemos resuelto, yo creo que muy bien, las problemáticas a lo largo de la historia. Hombre,
¿Podríamos haber hecho mejor? Por supuesto. Pero reto yo a quien lo haya resuelto de una manera mejor. Voy a adelantar una de las cosas que sale al final, que creo que es lo más importante, que es que los santos nos dan cultura de santidad y cultura de cristianismo, ¿no? Y eso es cultura también de nuestro hoy. Estamos ahora en una época en la que la cultura europea o occidental la despreciamos. Mira, hay que valorar todas las culturas, todas. Pero las culturas pueden ser mejores o peores. Y hay culturas en las que en todas también hay cosas que tenemos que cambiar, unos y otros. Yo estoy convencido que nuestra cultura es la mejor. La cristiana, quiero decir. En cuanto a cultura, en cuanto a mensaje. Porque no puede ser de otra manera. Si creo que es Dios el que... Claro, no puede ser de otra manera. Pero luego hay que creérselo también culturalmente, de que nuestro mensaje de santidad y los santos son los que han resuelto las problemáticas a lo largo de la vida de una manera heroica. Lo que he dicho antes, ¿no? Maximiliano Kolbe, Santo Tomás de Aquino estudiando, etcétera, etcétera, ¿no? Para que, claro, parece que si estudias pues no es así como muy apetecible, ¿no? Pero ahí está, también viviendo sus virtudes, ¿no? Y conocer la piedad, conocer las rutas de los santos y de la santidad. No digo nada porque aquí está el arzobispo de Santiago, yo no me voy a meter con el camino de Santiago, pero hay que conocer las rutas. Fijaos además esa ruta de santidad, que es ruta de santidad, pero no solamente es ruta de santidad, es ruta de conversión, de perdón, de reconciliación. Todas estas cosas son maneras de resolver las problemáticas del día a día. Eso es vivir la vida de los santos es parte de nuestro catecismo. No es que solamente haya que recibirlo catequéticamente, es que es el catecismo vivo. Vivo, lo voy a decir después. La santidad está por encima de la dogmática en este nivel. El catecismo de la Iglesia Católica se lo puede, con la inteligencia artificial, lo puede saber cualquiera mejor que nosotros. Pero vivirlo. Jacinto Choza, este padre de la antropología cultural, buen amigo mío y algo maestro mío también, le reconozco también, tiene un artículo que dice, ¿los robots creerán en Dios? Y la respuesta suya es que sí. Claro. Y además mucho mejor que nosotros. ¿Tendrán fe los robots? Mejor que nosotros. Si la fe es un contenido de dogmas y de certezas y de las podemos relacionar a mucha más velocidad que nosotros. También serán el perfecto ateo, lógicamente. ¿Eh? Pero el problema, dice Jacinto Choza, dice, claro, pero el problema es que eso sigue siendo el Dios de los filósofos. Ese no es el Dios verdadero. El Dios de los teólogos no es ese, utilizando a Pascal. Es decir, creo que me he explicado. Conocer las obras de los santos, ¿no? Y conocer las obras de los santos, conociendo lo bueno y lo no tan bueno de los santos. Todos los santos no son perfectos, por eso son creíbles, por eso nos enseñan. Por eso voy a citar aquí la historia de los santos de Sacramentum Mundi. Por eso también los que parecen que no han tenido éxito en la vida, como pueden ser los pobres, son sujeto teológico. Y dice Splet en la historia de los santos, en Sacramentum Mundi, lo bueno y lo bello muchas veces en los santos también pierde peso y capacidad de impresionar. Pero con ello aparece claro lo inconfundiblemente esencial. Claro, si nos quedamos en lo negativo. Pero claro, si el santo es alguien real que es modelo, porque pues es modelo porque comparto mi vida con él. Y entonces el santo también tiene sus imperfecciones, ¿no? Si me doy cuenta de ello, queda lo esencial. Y al descubrir cuáles son sus imperfecciones, sigue el texto, el misterio de Dios Santo, en él, cuya fuerza en la debilidad humana es el corazón de toda santidad. Es decir, por eso, cruz y resurrección, ¿no? Punto 2, y ya voy terminando, propuestas para impulsar la pastoral en la santidad. Antes de decir las que
creo que he añadido una de cuando os pasé el esquema. Creo que el marco, quisiera que el marco lo vierais desde los 4 pilares de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, esos 4 pilares que él dice que sacan de la doctrina social de la Iglesia y que nos vienen muy bien para comprender a los santos y nuestra tarea de santidad. El todo es mayor que la parte. El tiempo está por encima del espacio. El tiempo también de los. La unidad está por encima del conflicto. La realidad está por encima de la idea. Si esto lo lleváramos a término, seríamos santos. Pero nuestras vericuetos naturales o sobrenaturales, me da igual cuántas veces estos 4 principios los olvidamos. Y a la luz de la santidad yo creo que además salen estos 4 principios con una fuerza fuertísima, ¿no? Primero digo la liturgia y la santidad, ¿no? Una liturgia que es la acción de Dios uno y trino, que se hace presente en el tiempo, donde Dios se encuentra con el hombre y el hombre celebra a Dios. Donde aquí tengo la cita de Ratzinger, Dios tiene derecho a una respuesta por parte del hombre, tiene derecho al hombre mismo, dice Ratzinger, ¿no? En el espíritu de la liturgia. Una liturgia que es un culto en espíritu y en verdad, en cada uno de nosotros. Una liturgia que es también una obra o quehacer público que se ve, y por eso una liturgia también que hay que defender. Y aquí está la libertad religiosa. La santidad tiene que ver también con lo político. Una liturgia que implica sobre todo la proskínesis, reconocer que estoy ante el absolutamente otro y Él es el que me da todo, acción de gracia. Una liturgia que es santidad y que no se confunde con lo sacral, que es infinitamente mucho más pequeño. Que estamos a ver si el alba se me ha quedado corta o larga. Mira tú, se ha puesto una alba pequeñita, parece jesuita, se le ven los zapatos. Vete a explicárselo a Maximiliano Kolbe. Y por eso, todo, también la liturgia tiene que ser una vez y otra evangelizada. Celebrar esta santidad que se hace presente y que es también envío. Invita a transmitir la santidad, invita a evangelizar. La santidad es evangelización. Glorificad al Señor con vuestra vida, con vuestra santidad. Vida buena y santidad. Segundo punto. Lógicamente, lo de la vida buena y santidad tiene que ver con la vida moral, con la vida ética, con la ética teológica, con ese Mateo 5, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que no me detengo porque ya también lo he dicho, ¿no? Pero esa unidad entre espiritualidad y teología moral, ¿no? Y de la mano el punto tercero, espiritualidad y santidad. La santidad cristiana es el término hacia el que se dirige progresivamente toda vida espiritual. Toda vida espiritual tiene que acabar en la santidad. No vaya a ser que tengamos, como decía San Felipe, como el ejemplo de la anécdota de San Felipe Neri. San Felipe Neri tiene tantas anécdotas. Le llama el obispo a Filipo, venga usted, que tenemos un problema con la abadesa de la monja de no sé qué. Dice que vive solamente de comulgar. Y está todo el mundo yendo allí al convento y tal. Mira a ver si es verdad y si es santa esa mujer. Y la Felipe Neri, yo cuento como me lo han contado. Yo tampoco he estado ahí, ni me he preocupado de que el relato sea cierto. Eso no lo voy a escribir esto, por si acaso. Y entonces va Felipe Neri y dice, no, hombre, todo el mundo le conocía y tal. Claro, ahí no había aceras ni tal, sino las calles llenas de barro y tal. Y entonces van de la cámara de la abadesa, ¿no? La abadesa allí. Felipe. Y va Felipe Neri, se remanga la sotana, se levanta las piernas, se las pone en la cama a la monja y dice, me manchó las botas, ¿me las limpia? Y la abadesa le echó. Claro, fueron el obispo y dice, de santa nada. De santa nada. Porque la perfección, la espiritualidad tiene que acabar en la perfección, ¿no?
Esto me recordaba de la seta de Juan 23, no cuentan una seta de Juan 23, que va a visitar un convento de clausura y le dice, Santo Padre, yo soy la abadesa del Espíritu Santo. Y dice, uy, qué suerte tiene usted, yo no soy más que el vicario de Cristo. San Juan 23, ¿no? Virtudes, forjar carácter, dejarse hacer por la gracia, vivir en unidad, esa virtud, esa vida moral, con la acción del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu Santo, con eso que dice Santo Tomás de Aquino. Estoy siguiendo la suma teológica, pero podríamos seguir más arriba. Santo Tomás de Aquino dice, y cuando lleguemos en el cielo, seguiremos creciendo en caridad y seguiremos creciendo porque la fe y la esperanza se transforman en caridad, seguiremos creciendo porque veremos a Dios cara a cara, visión matutina y visión vespertina, porque en el cielo no va a ser nada aburrido, ahí nos vamos a encontrar con todos los santos, en donde veremos vespertinamente también el reflejo de Dios en ellos y todos estaremos gozando y continuamente creciendo en el amor. Eso es la santidad y la vida buena y la espiritualidad, que van muy ligados, ¿no? Vida pública y santidad, bien, no me voy a detener aquí, pero aquí sí que cuando lo leáis, pues vais a ver una cosa que me preocupa además a mí mucho, y que pues creo que preocupa a muchos cristianos, y desde luego a la conferencia episcopal también, que es la cuestión de la presencia de los cristianos en la vida pública y cómo se hace eso. Y la relación que existe, esas formas clásicas, ¿no? Por mediación, cómo vivir la santidad un político en un partido político que no es cristiano. Siendo sal, siendo levadura, pero sin caer en la tentación de que al final el partido político sea más importante que tu fe. Que esa es la tentación de la mediación. O el de la presencia, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un partido político que sea cristiano. Claro, la tentación consiste en creerse que tu partido político al final es más cristiano que la Iglesia. Habrá que buscar esa vía que los obispos españoles pusieron y que ahí se quedó olvidada, la acción sacramental. Sacramental. Es por buscar esa vía, ¿no? Entre la mediación y la presencia sacramental. Sentirme sacramento, consagrado, santo, para hacer las cosas santas en medio de la política. Bueno. O las dos expresiones, que esto, claro, Pío XI, cuando habla a los universitarios italianos, cuando era San Pablo VI, todavía Montini, cardenal Montini, conciliario del sindicato católico de la acción católica allí, ¿no? Y habla en un famoso discurso de la caridad política. Montini le acusaron de modernista y liberal, y Montini se cabreó y dijo, bueno, pues ahí lo tenéis. Luego fue San Pablo VI, ¿no? Pero no quería yo ahora resaltar eso, sino la caridad política. Caridad social, dice, y justicia social, dice en 40º año. Una moral socioeconómica y la santidad, ¿no? También en las cosas del dinero, en eso que hemos dicho del dinero, es necesario la santidad. Como decía Pablo VI, San Pablo VI en Populorum Progressio, una frase que está olvidada. Hay que tener más. ¿Quién ha dicho que hay que tener poco? Hay que tener más, pero para ser más. En eso consiste el progreso de los pueblos. Para ser más, no para acumular más, no para conseguir injustamente pasando por encima con tus botas de todos los demás. No, el santo de... Y Evangelii Nunciandi, evangelizar es buscar también progreso, es buscar el desarrollo, es promover la riqueza de los pueblos. Uno evangeliza y es santo también cuando, en la realidad más profunda, también cuando nuestros misioneros están haciendo un pozo para que haya agua, o consiguiendo finanzas para tener un tractor. Decía Peter Gitz, un filósofo, este no es San Peter, pero Peter Gitz, un filósofo converso al catolicismo, convencernos que culturalmente solamente las culturas que creen en un Dios que crea el mundo
por amor, que crea el mundo con una estructura significativa y al hombre con la capacidad de conocer esa estructura significativa con la razón, para que no haya un engaño, para que no haya una fake news, son las que se han desarrollado científica, técnicamente y éticamente. Las que han reconocido la dignidad humana, ¿no? 4, y teología, catequesis y santidad. No me voy a extender porque lo he dicho ya varias veces, podríamos hablar más de allí. Simplemente, claro, hay que convencerse de que también nosotros, de que la teología, la perspectiva cristiana, llegaremos a comprender la santidad si somos capaces de conocer la vida humana en toda su profundidad. Y eso solamente es desde la perspectiva teológica. Dice Adolf Goethe, un teólogo de Lovaina, la teología me da una visión que no me da ninguna otra ciencia. Me permite profundizar y ver la realidad desde a un nivel de profundidad que es imposible desde otro lugar. Y también en la línea práctica. Jürgen Habermas, este filósofo agnóstico, que además que nosotros le hemos conocido bastante por Ediciones Encuentro con el diálogo con Joseph Ratzinger, cuando era cardenal de la Doctrina para la Fe, dice, hombre, hay que reconocer que las religiones, especialmente el cristianismo, ponen lo que falta a esta sociedad en la que vivimos. Porque lo que falta no lo pone nadie más que ellos. Esos son los santos, lo que ponen los que llegan a ver la realidad con una profundidad que no llegamos los que estamos todavía en camino de esa santidad. Y son capaces de poner lo que falta, ¿no? Lo que falta. Amar al mundo, santidad desde la ecología integral. Esto es lo que he añadido, ¿sí? El ser humano que se relaciona con Dios, que se relaciona con los demás, pero que se relaciona con la naturaleza y con las cosas creadas, ¿no? Lo otro, decían antiguamente, ¿no? Y eso tiene una perspectiva antropológica y una perspectiva escatológica, que no podemos perder. La ecología integral, que a mí me gusta ya ahora integrar ecología humana integral. Si ponemos este concepto que es nuevo en la doctrina social de la Iglesia y que está para quedarse, es decir, no le demos vueltas, hay que situar a Dios como creador, hay que situar al hombre como criatura, el hombre que es parte de esa creación y que como es parte de esa creación tenemos que situarle en esa creación en un mundo y en un contexto donde ya desde el Génesis se nos dan las pistas necesarias, ¿no? Y desde una perspectiva de esperanza, Romanos 8, estamos expectantes la manifestación de los hijos de Dios hasta que se manifiesten las cosas creadas, reconociendo que Dios también se manifiesta y también hay que amar a los seres amados, a los seres inanimados y a los seres sensitivos. Como decía San Ignacio de Loyola en un castellano antiguo que ahora yo voy a estropear, Dios está en las cosas existiendo, en las inanimadas, en las vegetales existiendo y vegetiendo, en los animales existiendo, vegetiendo y senciendo, en el ser humano existiendo, vegetiendo, sensiendo, inteligiendo. Dice Santo Tomás de Aquino, se extiende también la gloria de Dios a la criatura irracional y a la realidad de las cosas, por cuantas éstas son un bien que deseamos también para los demás. Así también Dios las ama, es caritate. Suma Teológica Secunda Secunde, cuestión 25, artículo 3. Por si acaso os ha sonado raro y dice, este se lo he inventado. Pues no me lo he inventado. Crear cultura de santidad, que es el último punto. La cultura, para nuestra visión, pero también en la visión mitológica, está la presencia de Dios. Podríamos decir que uno de los mitos forjadores de nuestra cultura es Ulises y Polifemo, por ejemplo, ¿no? Polifemo es un cíclope hijo de Dios, de uno de los dioses, de Poseidón, y por eso pasa de los dioses. No tiene culto a los dioses. Polifemo, como se cree muy gallito, porque no se relaciona con los otros cíclopes, pero le roba el vino, la cultura. Y como tiene que comer, le roban el huerto, el cultivo, la agricultura también.
pero además está aislado, tan aislado que no comprende que le están haciendo una jugarreta cuando Ulises le dice que su nombre es nadie. ¿Quién te ha herido? Nadie. Mira, en las culturas y en los lenguajes procedentes del indoeuropeo, y pasa en Génesis, cuidado, culto a los dioses, cultura y cultivo tienen una unidad etimológica. Bien, pues en esa cultura es la cultura que tenemos que aprender en la Iglesia, porque como dice también Santo Tomás de Aquino, uno aprende a ser cristiano dentro de la Iglesia, que es sacramento de Cristo. La cultura es un estilo de vida, un modo de comportarse, un modo de sentir, comprender y entender en una comunidad que comparte a partir de unos textos comunes tenidos como canónicos, de unos relatos y unos modelos que forjan nuestro carácter, que es lo de los santos, y por lo tanto cultura de experiencias transmitidas, de relaciones recordadas y mantenidas en el tiempo, transidas por el ser y la existencia, por la que significa ser persona y que además expresamos en acción, valorando lo que merece la pena y lo que se intenta realizar para tener un bien compartido. La santidad, en este sentido, es más radical que incluso el dogma, ya que el dogma tiene que formularse desde el estilo de vida, desde la cultura. Véase ahora la santidad. Por eso la santidad es santidad de vida, no de lógica y de razón. Por eso la santidad pertenece al misterio pascual, al misterio de Cristo crucificado y resucitado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Por eso el santo es locura. Por eso el mártir se mueve en esta ética trascendente. Por eso la santidad se irradia y se experimenta. Por eso la santidad es gracia y es salvación. Ojalá, cito ahora a Pablo VI y acabo, un texto de Evangelii Nunciandi, imaginémonos un grupo de personas que dentro de la comunidad humana donde viven manifiestan una capacidad de comprensión y de aceptación no comunes, una comunión de vida y de destino con los demás, una solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y de bueno. Supongamos, además, que irradian de forma espontánea y sencilla su fe en unos valores que van más allá de los valores corrientes, que testimonian una esperanza en algo que no se ve, ni osarían soñar. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse interrogantes a quienes contemplan su vida. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Por qué están con nosotros? Este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la vida buena. De la buena nueva. Y yo diría, como podéis comprender, que de la santidad. Sí, ahora hablo yo, santos, de tal manera que si un día alguien nos preguntase, ¿y vosotros por qué hacéis esto? Ojalá seamos capaces de responder. Es el Señor quien lo ha hecho y es una obra admirable a nuestros ojos. Muchas gracias.